Aleluya, gloria al Señor. Bueno, un gloria a Dios por todos. Aleluya, estamos en una mañana misionera, un domingo misionero. Estamos recordando que Colombia está lleno de hombres, podemos decirlo así. Cuando ya vamos ascendiendo a cerca 5,000 pastores y misioneros, eso suena grande, aunque todavía no es grande. Para nosotros suena como inmenso, ¿sí o no? Pero hay mucho lugar, Colombia tiene mucho lugar donde se necesita que se divulgue, se difunda la palabra de Dios. Amén. Entonces, y recordando también este día, siempre orando por aquellas familias que no quedan desamparadas, pero que el Señor les alcance con su socorro y su auxilio en medio de situaciones difíciles, cuando es la pérdida de ese hombre, de ese papá, de ese padre, de ese pastor. Eso es bueno en tenerlo en cuenta y siempre orar. Y la Biblia dice que es mejor estar en la casa del luto que en el lugar del banquete. Entonces, eso es bueno tenerlo en cuenta en nuestros corazones. Voy a invitarles en esta mañana a abrir la Biblia en el capítulo 5 de Nehemías. Capítulo 5 de Nehemías, el verso 1. Aleluya. Hoy quisiera hablar de economía. Dicen, no la Biblia, dicen que las misiones, la promulgación del Evangelio, se hace a partir de rodillas que se doblan para orar, y también se dice con manos que se extienden para dar. Entonces yo creo que esto es importante, y yo oro mucho acerca de orar y contribuir. Gloria a Dios. Voy a leer el texto para que lo tengamos en cuenta en esta hora, el verso número 1. Gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. El verso 2 dice: había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar hombre. Y había quienes decían: hemos fruto del rey sobre nuestras tierras y viñas. Aleluya. Hasta ahí le dejamos la lectura de la palabra de Dios. Usted puede sentarse. ¿Usted alguna vez escuchó la palabra esclavitud financiera? Creo que es más fácil escuchar libertad financiera en los predicadores o en los conferencistas o en los motivadores, hablar de libertad financiera. Pero yo quisiera que en esta hora habláramos de esclavitud financiera. Si usted lee el texto, podríamos nosotros ubicarlo en el día de hoy, no tanto hacer la historia, sino ubicarnos en el día de hoy. Usted encuentra ahí la palabra empeñar, la palabra casi que hipotecar. Aparecen varias palabras que para el uso nuestro son normales. Hipoteca es una propiedad para poder buscarle, de acuerdo a ese dinero, buscarle un uso y colocarlo o pagar o ir, etcétera. Se habla de algunas cosas como estas. Lo primero, endeudarse para pagar impuestos. Así lo lee usted, endeudarse para pagar impuestos. Lo segundo,
dice que prestaron grano porque había hambre. Prestaron grano para comer y vivir. Tercera situación que se presenta ahí: empeñaron las tierras, quiere decir, las entregamos en prenda. Y dice, ¿para qué? No solamente la tierra, las viñas, las casas, para comprar grano a causa del hambre. O sea, nos ubica en una situación económica bastante difícil. ¿Sabe que nosotros no estamos ajenos a veces a esas cosas? Vivimos en una sociedad que nos acostumbramos a prestar, a, como que dice, empeñar, porque alguien me dijo alguna vez, ese hermano anda en una camioneta de 100 millones, pero debe los 100 millones. El día que estrelle los 100 millones queda endeudado. Nosotros estamos enseñados a mostrar cosas, no sé por qué se nos metió el síndrome, que mostrando es como que le decimos a los demás, tengo dinero y todo lo debes. Eso es un problema, es una situación que debemos de manejar. Y habla de varias cosas que hoy son normales en medio de nuestra sociedad. Si usted habla de impuestos, yo me acuerdo que nosotros pagábamos IVA al 12 o al 13, hoy estamos al 19. Hace años no se pagaba el 4 por mil. Estoy recordando cosas colombianas. Y adicional a eso, muchas otras cositas que aparecen en medio de las circunstancias. Y aparecen otras leyes y otras cosas. Aquí dice que el pueblo estaba ahogado, porque cuando uno oye que dice endeudarse para pagar impuestos, aleluya, creo que está poseído. Gloria a Dios. Aleluya. Debe ser que hay un espíritu antideuda. Mire, qué bueno que entendamos que Dios sí nos va a enseñar a administrar, hermanos. No, de las cosas que a veces menos sabemos en la vida es administrar, porque no nos enseñaron a administrar. Porque quizás no les pareció a nuestros antecesores. Yo lo digo diferente porque a mí sí, de las cosas que creo que tuvieron cautela fue enseñarme algunos parámetros, pero a lo mejor no sabemos administrar. Queremos mostrar. Hay gente que dice, hermano, este año empezó y no nos hemos dado una vuelta por alguna parte. Entonces listo, entonces bajemos a Altavista, le damos la vuelta a Altavista y nos regresamos. Y eso es una vuelta, ¿sí o no? Pero a veces tenemos una situación en el corazón que nos como que nos invitan, que no podemos quedarnos atrás, como que todos tenemos que salir al campo. Mejor dicho, pues campo es lo que tenemos de ahí para arriba. Porque para allá arriba hay montaña y dicen que hay bastante bosque. Entonces puede salir económico. Vea, creo que Dios nos va a enseñar cómo administrar. La Biblia en Nehemías, este libro es un libro de administración y liderazgo. Quizá no lo leemos porque nos parece aburrido, unos nombres todos feos, Tobías, Sanballat y cositas así. Entonces como que no nos llama la atención, y más que con tanta premura y tanto estrés no leemos la Biblia. Entonces tenemos también otro déficit ahí. Yo les voy a leer un texto de Nehemías 2:20 para que partamos de lo que Dios se proponía con Israel. Y recuerde que Nehemías fue enviado desde Persia por mandato de Artajerjes a que restaurara el muro de la ciudad, porque había tristeza en el corazón de Nehemías por la ciudad. Estaba desolada, el muro estaba caído
el templo destruido. O sea, había varias cosas que eran como esos símbolos patrios para Israel que estaban totalmente acabados. Entonces Nehemías comentó eso a oídos del rey, y el rey lo encomendó, le dio órdenes, le dijo que podía ir a tal parte a sacar madera, que podía ir por hombres, que podía ir por sirvientes. O sea, armó toda una comitiva Nehemías por orden de Artajerjes, el rey, que era el emperador. Él era el imperio en este momento medo-persa que estaba gobernando, que eso fue después del imperio babilónico. En el verso 20 del capítulo 2 te encuentras esta frase que quiero que la tengas bien en cuenta: el Dios de los cielos. Me gustaría que la repitiera usted para que suene bueno en su boca. Aleluya. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Yo no sé si usted cree esa palabra esta mañana. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y dice: y nosotros sus siervos. ¿Siervos de quién? Del Dios de los cielos. Nos levantaremos y edificaremos. Había un proyecto que era construir, edificar el muro. Había que blindar la ciudad de los enemigos. Recuerden que las ciudades antiguas se blindaban con muros bastante fuertes para que el enemigo no arremetiera y ellos pudieran estar blindados dentro de la ciudad. Recuerde que una ciudad, nos enseña la Biblia, está tan bien blindada que sonaba inexpugnable. Era Jericó. Pero ¿quién fue el que le tumbó los muros que tenía Jericó? No fue el grito de los israelitas, no fueron los 6 días anteriores, no fueron las tantas vueltas al final que dieron. Al final dieron 13 vueltas. No fue eso. Ellos obedecieron, hicieron la alabanza, pusieron las trompetas, pero al final el Señor fue el que tumbó los muros para poder que accediera el pueblo, porque ese era el propósito de Dios, que el pueblo continuara en su conquista. Gloria a Dios. Estorbaba a Jericó, entonces se la dio a los israelitas, que fue lo primero que hicieron para entrar a tierra prometida. Palabras como endeudarse, palabras como sentir hambre, la economía, palabras como tomar prestado, palabras como empeñar. Fíjense que en la Biblia ya aparecía que como que para ese tiempo había gente que prestaba dinero. Y le voy a decir algo, había una ley entre los judíos que no le permitía a los judíos prestarle a los judíos con interés. No dicen amén, pero que es así. Dice: a sus hermanos no le prestarán con interés, al gentil sí le prestará con interés. Así dice la Biblia. Y yo quiero que entiendan, estos judíos la aprendieron desde el principio, para que vean dónde es que están hoy, quiénes son los dueños de la banca internacional, quiénes son. Hay que indagar sobre eso, y no dice dónde está la raíz de eso. Es que se merecen la bendición. No, es que hace muchos años Dios habló con el papá de ellos, ese abuelito llamado Abraham, y le dijo: mire, el que te bendiga, yo te lo voy a bendecir. Y no estaba condicionada la promesa a que se portaran bien, porque si fuera por portarse bien no le hubieran dado nada. Pero es que Dios prometió eso a un hombre, y Dios es fiel. Así el hombre se haya muerto, aleluya, hoy Abraham podría levantarse y decir: ese Dios es fiel, aleluya. Y yo creo que ese es fiel. Él es fiel. Él quiere que vivamos bien. No se oye el amén. Entonces, que vivamos mal, bueno, yo me quito de ahí. Que vivamos bien, que comamos bien. Pero hay cosas que el Señor dice: ¿cómo ocurre esto? Voy a repetir la frase: Él nos prosperará. Entonces Nehemías tiene que plantearle algo al pueblo. Y volvemos al capítulo 5 de Nehemías, y nos vamos a encontrar con unas situaciones. Aquí es importante comprender lo que es la Biblia, la palabra,
y la economía, porque a veces aislamos las cosas. Somos religiosos, pero no queremos entender que Dios también se mete con nuestra economía. Ni tanto que sea nuestra economía, sino lo que Él nos da. Porque el texto dice bien claro de aquel rey que dijo: todo es tuyo. ¿Usted cree esa frase que dijo el rey? Todo es tuyo. Y lo dijo como de manera concluyente: pues todo es tuyo, ¿sí o no? Todo es tuyo. Llegó a la conclusión de que, pues que Dios es dueño de todo. Dios es dueño de todo. Usted sabe que por simplemente el principio de propiedad, Dios es dueño de todo. Bueno, si no lo sabe, le voy a leer un texto que está en el Salmo 24. En el Salmo 24 dice: de Jehová. Son algunas partes que le han dejado en la selva. No, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahí entra habitantes buenos, habitantes malos, habitantes extraños, habitantes extraterrestres, habitantes de todas las especies, como usted quiera verse. De Jehová es la tierra y su plenitud. Le voy a dar un principio, amados. No sé cuántos están pagando arriendo, pero usted le ha dicho: Señor, présteme una propiedad suya. Voy a decírselo: présteme una propiedad suya. ¿Usted cree que Dios no va a escuchar? Yo sí creo que Dios va a escuchar. No sé si está Lina por ahí, Lina, pero recuerdo que ella tiene un testimonio de algo que Dios les dio a ellos. Ellos están para trasladarse. ¿Por qué? Porque Dios le contestó a uno como pastor. Dice: te vas, pero y la familia, la de Jader, etcétera, pero va a estrenar su apartamento, su casita. Y uno dice: hermano, yo le dije: deme el privilegio, deme el honor de ir a orar por ese apartamento cuando se lo entreguen y usted esté listo para irse porque es la respuesta a algo. Hace meses, bueno, que es que pandemia ya va para un año, meses antes de pandemia, alguna vez dije: ¿usted quiere tener su casa propia? Y pasaron algunos hermanos, entre esos pasó ella. No tenía pacote inicial, no tenía para esto, y Dios le dio. Qué bueno escuchar que Dios lo que dice en su palabra sí lo cumple. Él nos prosperará. Aleluya. Yo le creo a Dios, yo le creo a Dios. Bendito sea el Señor. Uno lo dice a veces de manera chistosa, folclórica. Debe ser por el carácter de uno, que a veces dice: Señor, déjeme en un lugar donde meter la cabeza. Entonces alguien dijo: cómprese una cachucha. Y suena chistoso, pues entonces alguien dice: por lo menos tengo la cachucha, pastor. Aleluya. Pues la cachucha cómprela para meter la cabeza, para empezar a echar pala, a hacer la chamba y a hacer la cimentación para construir, no la choza, no la casa que Dios le va a prestar, porque como todo es de Él, entonces lo que tengo yo es prestado. Voy a repetirlo: lo que tengo yo es prestado, porque el propietario de todo es Él. Partamos de un principio, aleluya. Él es el propietario de todo. Bendito sea el Señor. Él prosperará. El proyecto con la gente de Israel que venía en las salidas. Recuerde que para volver a la tierra, después de que fueron cautivos por Babilonia, hubo 3 retornos. Entre esos vino el de Nehemías. Uno vino comandado por Zorobabel y otro vino por Esdras. 3 retornos. El de Nehemías aparece descrito en el libro. El otro libro que va acorde a eso históricamente es Esdras. Y tendría que usted leer qué pasó con Zorobabel a través de los profetas Ageo y los que están contemporáneos con Ageo. Dios los trajo de la cautividad. Dios los trajo de la cautividad. Quiero decirle, Dios los trajo de esclavitud. Pero siguieron siendo esclavos. Recuerde que en Babilonia duraron 70 años. Y el que los libertó fue el Medo Persa.
Y recuerde el capítulo de Isaías donde dice de Ciro, el que Dios ungió para que sacara al pueblo de Israel. Cosa que Ciro lo hizo, aunque la Biblia me dice que Ciro no conoció a Jehová. Pero Dios ungió a Ciro. Y uno dice, ¿cómo que ungió a un inconverso, un impío? Bueno, fue capaz de ungir a un burro para que hablara. No hablar a través de un impío. Aleluya. Dios, cuando quiere bendecir a su pueblo, es capaz de usar lo que sea, aleluya, solo para bendecir a su pueblo. Bendito sea el Señor. Yo tengo que entenderle a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. La Biblia me dice, después del verso 4 que leímos, donde ellos ya han empeñado, tomado prestado para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas, el verso 5 dice: ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Quiere decir, los vendieron como esclavos, cosa que Dios no quiere. Algo que tenía bien claro esa señora que quedó viuda en la antigüedad. Recuerden el tiempo del profeta aquel. ¿Se acuerdan qué fue lo que le pasó a esa viuda? Esa viuda por nada del mundo va a entregar sus hijos a ser esclavos, aunque los acreedores de su marido vinieron a cobrar la deuda, a pesar de que había muerto el marido. Pero entonces volvieron a cobrar la deuda. Y la Biblia nos enseña algo de dinero, porque a veces la gente dice: no, la Biblia no enseña. La Biblia sí enseña de principio a fin. Y la Biblia me enseña que a través del profeta Dios le dio luz a esa mujer. Recuerde que al final, cuando se multiplicó, cuando abundó el aceite, cuando el aceite fue como una cuestión de manantial en su casa, que cupo en todas las vasijas que pudieron prestar, la mujer no sabía qué hacer con tanto aceite. ¿Qué le dijo el profeta? Ve y ora. No, le dijo: ve y véndelo. La gente dice: hermano, ¿cómo es que dice como no hemos leído Biblia, por eso estamos ignorantes de la palabra. Pero la Biblia se dice que a la mujer le dijo: ve y véndelo, paga las deudas, paga las deudas, y con lo que te quede. Siempre cuando Dios hace el milagro, siempre queda. Vuelvo a repetirlo: cuando Dios hace el milagro, siempre queda. Siempre queda. Aleluya. Yo quiero que entienda bien la escritura. Aleluya. A veces a los pastores, predicadores, como que nos da temor hablar de plata. Hombre, es la bendición de la iglesia. Es para que la gente abra los ojos, para que la gente deje de hablar tonterías que no están en la Biblia, invenciones caprichosas y egoístas y aún diabólicas. Yo quiero que entendamos bien la palabra. Bendito sea el Señor. Dios no quiere eso. Dios no quiere que te endeudes. ¿Tú te acuerdas lo que dice Deuteronomio 28? Mira, tú vas a hacer no cola. ¿Y tú qué quieres? La Biblia dice cabeza de león. Wow. O cola de ratón. ¿Tú qué quieres? La Biblia dice en Deuteronomio, cuando habla de la obediencia, dice que seremos cabeza. La Biblia dice que tú no tomarás prestado, sino que antes prestarás. Así me dice la escritura. No tomarás prestado, sino prestarás. Yo te lo digo rápidamente. En Colombia dicen que los paisas de Antioquia tienen unas raíces para ahí casi judías. Por eso le pusieron una tierra para Jericó. ¿Para qué entiende? Y entonces hago historia para que la busque en Wikipedia, lo que sea. Eso es parte de la historia nuestra económica en nuestro país. Yo no sé si algún viejo se acuerda aquí del Banco Industrial Colombiano. Eso es un banco viejo que a lo mejor los nuevos no saben nada de bancos. Yo solamente veo social. No voy a hacer propaganda. Bueno, unas transacciones que hicieron el dueño de un banco muy famoso en Colombia,
Solamente le voy a decir algunas características. Ese banco, cuando usted va a consignar o a pagar algo a ese banco, tiene que pensar en gastarse buen tiempo porque mantiene lleno en todas sus sucursales. En todas sus sucursales. El dueño de ese banco, los dueños de ese banco eran una familia de judíos. De apellido no es conocido aquí, no es de apellido Chicha, nada de eso, ni español. Un nombre raro que hasta para pronunciarlo, para terminar en Skiski, no le digo más. Entonces, algunos aquí en Colombia, estoy entendiendo algo, tienen poder, estamos hablando de Antioquia. Hicieron bajar las acciones, eso es parte de la bolsa, eso es cuestión de movimientos económicos. Hicieron para bajar las acciones de ese banco para luego comprárselo. Es como decir, bajemos las acciones a esto porque lo compramos barato. Eso es el movimiento financiero. Como esos se enteraron después de que vendieron, entonces demandaron y ganaron la demanda y estos tuvieron que soltar el resto. Nuestros amigos colombianos de la tierra de la burra. Aleluya. No lo voy a decir más, pero tienen colores como un tigre por allá y por allá tienen un color amarillo, etcétera, y están por todas partes los amarillos. Aleluya. La historia es buena entenderla. ¿Quién bendijo tanto ese banco? ¿Por qué mantiene lleno? Y dice, ¿de dónde? Bueno, no es que esa familia de judíos sea la más linda, la más ferviente. No, pueden ser los más impíos y los más pervertidos. No sé, pero como tienen ascendencia de un amigo de Dios, y aquí es importante entender, tú eres amigo de Dios, tú hablas con Dios. Pues la Biblia me enseña algo, escuche bien para que vamos comprendiendo cositas, aleluya. Me colocaron aquí Deuteronomio 28:12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, y lo coloca entre las comas, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás, para que entiendan bien esta cuestión que estoy hablando, prestarás a muchas naciones, no está hablando de gentes simplemente naturales, a naciones enteras, prestarás a muchas y tú no pedirás prestado. Cuando retornan ellos de Babilonia, por orden de Artajerjes, etcétera, y que va Nehemías comandando, se encontraron con que el pueblo tenía problemas económicos. Y los problemas económicos son situaciones que muchos matrimonios colapsan por crisis económicas. Usted nunca, yo le digo algo, un dato, cuando una pareja pelea, discute por plata, eso es un problema grave. Cuando la mujer dice, vea con lo que yo me casé, no es capaz de levantarse el de ayuno, vea pues, no me hubiera casado. Esa cantaletica que se da por allá en otra estratosfera, en un planeta raro, porque aquí en Usme por el frío no se puede dar porque se nos congela la lengua. Pero si se da, que el Señor nos ayude. Aleluya. Que llegó el Señor del arriendo. ¿Qué le digo? Dile que estoy enfermo, que tengo COVID. Y no hay gente. Y sale usted con el sombrero y dice, es que esto está lleno de COVID. Ay, mentirosos con COVID. Hay poder en Jesús. Están endeudados. Antes los gobernadores que vinieron de parte de Persia los habían puesto a tributar de manera onerosa. Los habían grabado mucho, grabado. Estoy hablando casi de declaración de renta. Y leamos el texto. Allá en Nehemías 5, el verso. Ya vimos que habían puesto sus hijos en servidumbre. Luego acaban de decir ellos, y algunas de nuestras hijas lo están ya,
y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. O sea, no tienen nada. Empeñaron, hipotecaron, prestaron con intereses altos, les llegaron, les cobraron, no tenían cómo pagar. Yo no creo que tengan necesidad de hacer el muñequito. Y dice el texto en el verso 6, vea lo que dice Nehemías: y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Recuerde que el verso empezó diciendo que levantaron las hijas de Israel un clamor. O sea, hay una queja, hay una situación insoportable, algo que no saben manejar. Verso 6, verso 7. Entonces lo medité. Es Nehemías. ¿Por qué medita esto? Porque Nehemías se encontró con enemigos en los proyectos. Imaginen encontrarse con enemigos dentro del mismo pueblo. Una cosa de enemigos de afuera, que uno dice, esos son los diablos. Pero peor es el susto cuando veo el diablo adentro. ¿Estoy hablando en parábolas? No. Pero si estoy hablando en parábolas, le puedo explicar después. Lo medité. Es que se encontró con unos enemigos en el mismo pueblo. Usted recuerda que Nehemías dio la orden al final. Dijo, vamos a construir. Una mano coloca la mezcla, pone el ladrillo, y con la otra. Imagine cómo estaría la situación. Yo le pregunto, usted no vive en una ciudad donde llega al centro de las avenidas y usted se amarra el saco y todo lo lleva por aquí, mira para todos lados. Y ahí se hace ejercicios que la gente, ¿quién va a atracar un loco? Si usted hace toda monería, dice, pila mano, después le da un golpe mal. Va a aparecer en San Victorino, va a aparecer en la 10ª, va a aparece aquí en la Caracas. Inseguridad, ¿sí o no? Nehemías luchó con enemigos internos y los enemigos internos dividieron la nación. Cuando hay un proyecto de parte de Dios, siempre habrá enemigos afuera y adentro. No se le agarraron. Algo mejor me dice un hermano, hermano, ¿y por qué el hermano se porta así? Lee Nehemías, como para que entiendas, como para no decirte teológicamente, es un diablo. Sigue leyendo el verso 7. Cuando lo medita Nehemías, ¿qué hace Nehemías? Y reprendía a los nobles, quiere decir a los que prestaban la plata, y a los oficiales, y les dije, exigís interés cada uno de vuestros hermanos. Ya les leí, les dije que en la antigüedad la ley decía no le presten a sus hermanos con interés. Algunos me dirían, hermano, y sin interés, ¿cómo hago? Pierdo la plata. Hermano, entonces no le preste, regálele 20. Alguien me dice, hermano, necesito 300,000. Entonces consíguete 15 amigos de a 20,000 y yo primer amigo. No tengo que mirarte mal después porque debes. Te lo regalé. Y lo que uno regala se le olvida a uno que lo regaló. Y ya. Y el texto dice, exigís interés cada uno a vuestros hermanos. Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Aleluya. Verso número 8, leámoslo, es textual. Vamos a encontrarnos la fórmula. Son 3 pasos para encontrar la fórmula de salir de la esclavitud financiera. Salir de la esclavitud financiera. Y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. El verso número 9 me dice, y les dije, nosotros según, dice verso número 9, y dije, no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. Y mencionó la palabra temor de Dios. Subráyela, temor de Dios.
Usted dirá, hermano, pero yo tuve que hacerlo. Me cobran el 20% y todos los días vienen por una cuota. No digo cómo se llama eso. Y usted dice, hermano, fue la única opción. Eso no es la opción. ¿Sabes quién te brindó esa opción? El cachudo. Dice, hermano, la necesidad. No, señor. ¿Tú cómo vas a vivir de esa manera? Dime si puedes dormir. Dime si puedes tener paz. Dime si te saben igual las lentejas. Dime si te saboreas ese poquito de arroz. Y cuando comes esa presa de pollo a colombinas, te la ruñes toda, o ni te diste cuenta de todo el afán que tienes de lo que acabas de comer. Dios quiere que tengas paz. Dios quiere que tengas paz. Dios quiere que goces de tranquilidad. Aleluya. Dios quiere que tengas tu casa. Te lo voy a repetir de nuevo. Dile al Señor en oración: préstame una casa tuya. Préstame una casa tuya para que sea habitación mía aquí en la tierra. Préstame. Como todo es tuyo. Como todo es tuyo. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando yo leo a partir del verso 6 en adelante, pasé el verso 9, dice el verso 10: también yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Imagine, prestar a interés para poder comer. Se lo voy a decir de esta manera: tener tarjeta de crédito para hacer mercado. Se me salió. Eso es gravamen. ¿A cómo te lo cobran? Ay, hermano, pero necesitaba hacer el mercado. Uy, pero ese huevo te va a salir caro. Eso ya no es a precio de huevo. Pero hermano, la solución. ¿Y cuánto hemos a veces optado por la solución? ¿Y cuántos prestan luego dinero para pagar un poco de deudas, para quedar con un hueco más grande y quitarse un poco de huequitos? Dice, oh, gracias a Dios que me presta. Eso no es la bendición de Dios. Dios quiere que vivas en paz. A mí me encanta esa palabra. Dios quiere que te saborees las lentejas. Dios quiere que te sepan a rico esa sopa. Aleluya. Así sea de ese, como dijo alguien, de ese hueso poroso. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. El verso 11 dice: os ruego que le devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas y la centésima parte del dinero, del grano, del vino, del aceite que demandáis de ellos como interés. Devuélvanle eso. Quiere decir, devuélvanle la tranquilidad. Devuélvanle la tranquilidad. La palabra que utilizó Nehemías fue temor de Dios. Quiere decir que aún para poder gozar de libertad en la vida financiera, no puedo ser esclavo. Teniendo dinero puedo ser esclavo de los intereses que le cobro a otro. Y también soy esclavo cuando necesito de ese favorcito. Dios quiere que vivamos libres. Anoche colocaron un cuadro aquí de libertad. La libertad no es simplemente salir del vicio. La libertad es poder vivir tranquilo y darle gracias a Dios en la mañana, cuando te levantas y decir: hoy este día es tuyo, Señor. Qué bueno que este día es tuyo, Señor. Qué bueno que lo hiciste. Qué bueno que me estás socorriendo. Qué bueno que me estás dando la mano. Qué bueno que me abres puertas. Qué bueno, Señor, que me bendiga. Oh. Aleluya. Y dijeron: lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes. Note usted que Nehemías es desconfiado. Y dice: convoqué a los sacerdotes y les hice jurar. Como dice, como la Biblia, júrenlo aquí. A ver, que hay una constancia. Les hice jurar que harían conforme a esto. Verso 13. Vamos a encontrarnos con el primer puntico. Aleluya. Verso 13 dice el texto así: además sacudí mi vestido y dije:
Así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Y así se ha sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. ¿Por qué alabaron a Jehová? Porque volvió la tranquilidad. Cuando quieres alabar a Dios, tú le alabas con tranquilidad. Tú le alabas, así te has tomado la aguapanela con calao esta mañana, te la tomaste no prestada, te la dio Dios. ¡Wow! Aleluya, te supo deliciosa. ¿Sabes por qué? Porque fue la bendición de Dios. La bendición de Dios enriquece y no añade tristeza. Créalo. Aleluya. Y aquí dice el texto, primer puntico, que ya se los mencioné, pero lo puso como ejemplo el mismo Nehemías de él. También desde el día en que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá. O sea, Dios lo mandó como gobernador. Dejó de ser el copero, gobernador. Desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. ¿Qué significa eso? El rey les daba la potestad de cobrar impuestos para el mantenimiento de toda la situación gubernamental. Entre esos, el mismo Nehemías. ¿Y qué dice Nehemías? En esta situación, yo no voy a cobrar, ni voy a agravar al pueblo, ni que paguen más tributos. Eso es lo que está diciendo él. ¿Y sabes por qué? Dice el texto, el verso 15: pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo, tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así. ¿Por qué? ¿Por qué? A causa del temor de Dios. Primer punto. En la iglesia, para que haya prosperidad, lo primero que tiene que haber es temor de Dios. Temor de Dios. Y cuando hablo de temor de Dios, no estoy hablando solamente de algunas cosas. Temor de Dios en todo. En la vida, en las reacciones, en lo que soy, en lo que digo, cómo pienso, cómo me levanto, cómo me duermo. Temor de Dios. Hay un texto en el Nuevo Testamento que te lo sabes de memoria. Ese es el problema de saberse algunos textos de memoria y no entenderlos. El Señor que dijo allá en Mateo 6: mas busca. Cuando tú buscas de primero a Dios, es porque tienes temor de Dios. Cuando buscas primeramente a Dios, hermanos, no es religión. Pero yo creo que se nos ha olvidado, se nos ha ido, se nos ha diluido el celo. ¿Por qué estoy aquí? ¿A quién le debo esto? ¿Soy yo merecedor? No, yo no soy merecedor. ¿Cómo lo hizo Dios? Pues lo hizo de alguna manera. Pero como lo hizo Él, yo se lo debo. Si tú tienes una familia y tienes unos hijos, dale gracias cuando veas tus hijos crecer y se vuelven grandotototes y todo eso, y se vuelve gente, como dicen, no cabe en un carro, no cabe en una casita. Hombre, dale gracias a Dios: Señor Jesús, esta familia me la diste. Si no estuviera contigo, seguramente ni familia tendría. Podría tener hijos engendrados por muchas partes, pero no tendría familia. Es que llegar a casa de familia, ver los hijos, y aun cuando ya se casen grandes y se casan y tener nietos, créalo, hermano, que eso es una situación fantástica, llena de bendición. Es poder ver cómo Dios trasciende en la historia mía. Yo me voy envejeciendo, pero hoy viendo cómo Dios bendice la cría. Dios bendice
dice allá, aleluya, ¿cómo le llaman a eso? El retoño. Bendito sea el Señor. Es que yo creo que Dios tiene un plan para sus hijos, para su iglesia, para sus familias. Pero cuando te levantes en la mañana y rodees tu casa y mires tus hijos y tu cría, dale gracias a Dios porque te dio hijos, porque pudiste tener hijos. Aleluya. Gloria a Dios. Rápidamente, hermano, es que bueno, hablar de algo es, pero el siguiente es el verso 16. Lo primero es, ponle cuidado a esto, coloca a Dios de primero. Porque por temor de Dios, Dios es primero. ¿Qué dice el texto? Va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. ¿De cuáles cosas habló? De las que más nos preocupan, por las que sacan una tarjeta de crédito, por las que prestan a interés: comida, vestido. Pero la Biblia dice: busquen a Dios de primero, que todo esto se los doy por añadidura. En mi tierra le llaman ñapa. No sé si usted sabe que ñapa es cuando uno va al vendaje, cuando uno va a la panería. Se lo digo yo porque Cali es gente panadera. Nosotros no decimos pan, sino pan, con M. Así conoce usted un bayuno, le encanta el pan. Y pregúntele dónde se hace el mejor pan. En Cali, mijo. Y es de verdad, se lo digo de verdad. Yo soy capaz de ir a Cali en un día y antes de irme para el aeropuerto traerme tremenda canastada de todo lo que puede haber en una panadería. No le voy a decir el título porque puede ser comercial. Y de llegar aquí casi calientico llega. Para la cena, para la comida, prueben el mejor pan de oro, que eso no existe en otra parte del mundo. Aleluya. Eso es una cosita de bayunos. Pero cuando vas a la panadería y compra más de 10 panes o más de 20 panes, cuando yo era muchacho, yo me regalaba para ir a la panadería, para poder traer el pan, porque como éramos tantos en la casa, o sea que había que traer una buena bolsa de pan, y entonces me venía por todo el camino comiéndome el vendaje. El vendaje es la añadidura. Y dice la Biblia: si buscamos primeramente a Dios, lo ponemos de primero. En esto quiero decir, lo primero es Dios en la mañana, primero es Dios en la semana, primero es Dios en todos los días, primero es Dios antes que yo, primero es Dios. Si lo colocas de primero, y esto se llama temor de Dios, Él te dará todas estas cosas: vestido, comida, techo, abrigo, te la dará como vendaje, como añadidura. Primero es temor de Dios, poniendo a Dios de primero. Dios es primero. Dios es primero. Alguien dijo hace años: Dios no admite ni el puesto 2, ni el puesto 3, ni el puesto 4, mucho menos. Dios tiene un puesto asignado, así no lo creas. Dios es primero. Dios es primero. El verso 16, rápidamente, el segundo puntico para despedirlos. Tengo que bautizar y el otro culto. El verso 16 dice rápidamente: también en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Voy a decirle el segundo punto, hermano. Lo he titulado trabajo. No me diga, hermano, que como la canción mundana, que el trabajo es maldición. Enseña a sus hijos a trabajar, a que se ganen la plata. Y cuando se ganen la plata, también aportan en la casa. Alguien dirá: hermano, se les tiene que tributar. Claro, mi hijo. ¿Sabe qué hago yo? Estás trabajando, listo, mira, tú gastas champú, tú gastas jabón. Eso suena miserable lo que le estoy diciendo. Y no, ay, hermano, eso no, yo soy amplio con la cría. Bueno, entonces cría vagos. Gastas jabón de la lavadora, gastas champú, gastas
gastas, 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 gastas. Gastas un colchón, gastas una almohada que la tienes flaca. Enséñalo a ser responsable, porque el trabajo dignifica. Vuelvo a decir, el trabajo dignifica. Yo no encuentro a un gobernador aquí. Era el gobernador, pero el gobernador se puso el overol y se puso a trabajar. Era el gobernador y se puso a trabajar. Así dice, él con todos sus criados se puso a trabajar. Ahí usted encuentra hasta liderazgo. Sigamos adelante. Entonces, nunca seamos perezosos. Hay que decirle a los chicos, a los grandes, a todos los viejos, mujeres, manos a la obra. Venimos de pandemia, manos a la obra. Venimos de cierre de empresas, manos a la obra. No vamos a dejar amilanar y a dejar llenar de miedo y de pánicos. Hermanos, se nos acabó el mundo, ni vacuna nos sirve. No, 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 no. Lucha, ponle el pecho a la brisa, sácalo adelante. Vas a sentir un gusto cuando te paguen tu plata, aleluya. Vas a decir, Dios me bendijo, Dios me bendijo, Dios me bendijo, Dios me bendijo, Dios lo hizo. ¿Por qué no le das un aplauso a Él? Aleluya. Aleluya. Cuando lees Proverbios 28, el verso 20, Proverbios 28, el verso 20, reafirmamos esta idea, aleluya. El hombre de verdad, miren lo que dice el texto. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. El hombre de verdad, está hablando de una calidad de hombre, de verdad tendrá muchas bendiciones. Mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa, quiere decir fracasará. El que se apresura, ¿a quién espero? Oh Jesús. La gente dice, hermano, pero de trabajo no me dan ni para esto. Hombre, trabaja. Deja que Dios bendiga el salario. Déjalo. Tú que te verás unos milagros extraños, raros, inauditos, insólitos. Pero deja que Dios también haga su obra. Aleluya. Y la última, ya sabes, temor de Dios, poniéndolo a Él de primero. Él es prioritario, Él es el número uno. Segundo, trabajo. Aquí no es que caiga el canasto del cielo, no, hay que trabajar. ¿Qué le he dicho? Hermano, no tienes trabajo, 6 de la mañana estás tomando desayuno y sales a la calle. Hermano, estoy loco, ¿cómo que a las 6 de la mañana en la calle? ¿A qué? Pues hermano, sal, voy a trabajar. Y tu mujer te dirá, está loco, voy a trabajar. Créele a Dios. Créele a Dios. Y finalizo con este tercero, verso 17 y 18 de Nehemías. ¿Qué dice el texto? Mira lo que hacía Nehemías. Y uno dice, Nehemías era bendecido. Mira lo que hacía. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Yo me pregunto, ¿de qué tamaño era la mesa de Nehemías? Porque si tenía 150 más todos los que venían de las naciones y los atendía en la mesa, y cuando no sienta a alguien en la mesa es ¿para qué? Para brindarles, ¿sí o no? Pero no va a decir que brindaba. Vean lo que dice el verso 18. Y lo que se preparaba para cada día era un buey. Suena como que Nehemías fuera llanero, ¿sí o no? Era un buey. Y por si de pronto el buey no alcanzaba, le añadían 6 ovejas escogidas. Eso no quiere decir las flacas, sino las gordas. Antes de que te mueras del corazón,
ven, ta, pum, a la olla. 6 ovejas. No sé cómo me mata una oveja, ¿no? Pero me imagino, pum, ta, a la olla. Gloria a Dios. 6 ovejas y un buey. Pero por si de pronto en el menú viene alguno que dice: estoy comiendo suave como el pastor ahora, bajo de grasa y toda cuestión, entonces te voy a dar aves. Aquí dice: también eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí lo que podía ser derecho yo. ¿Sabes por qué no requerí? Dice Nehemías eso. Dice: porque la servidumbre de este pueblo era grave. Quiere decir, el pueblo estaba en crisis. ¿Y qué significa eso? Dios bendecía a Nehemías. Y la palabra clave de Nehemías al final es generosidad. Alguien mostró el sobrecito ahora. Hermano, dice: hermano, es que estamos después de pandemia. Hermano, no. Un buey, 6 ovejas, algunas avecitas, un faisán. ¿Qué dice 2 Corintios 9:6? Y termino. El texto termina diciendo esto: pero esto digo, aquí está la clave: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Música. 3 punticos. Dios es primero. Trabajo, generosidad. Dios es primero. Trabajo y generosidad son los pasos para dejar de ser esclavo financiero. En otras palabras, para obtener ¿qué? Libertad financiera. Dios no quiere en lo posible que te endeudes, y mucho menos querrá que pagues intereses. Dios quiere que vivas libre. Y cuando vives libre, ¿a qué te sabe el pedazo de pan? ¿Nunca te has comido un pedazo de pan, una comida donde todo lo que está servido en el plato dices: no puedo dejar nada? ¿Sabes por qué? Porque Dios me bendijo. ¿Y quién no va a agradecerle a Dios cuando días atrás pudo haber tenido hambre? ¿Nunca has comido con hambre? Cuando se come con hambre, se devora. Es como atroz, hay voracidad. Y yo creo que Dios aplaude cuando ve a sus hijos comiendo bien, aleluya, deleitándose cuando están en la mesa, porque Dios quiere que tú seas libre.